Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de los subespacios vectoriales. Vamos a definir qué son, qué necesitamos validar para definir que existe un espacio vectorial y algunos teoremas comunes a cualquier subespacio vectorial. La definición formal nos dice sea B un espacio vectorial sobre un campo K, es decir, esto ya sabemos que es un espacio vectorial, y además sea S un subconjunto de este conjunto B que forma un espacio vectorial. Vamos a decir que S es un subespacio vectorial de B si es un espacio vectorial sobre K respecto a la adición y multiplicación por escalar definidas en el espacio. En resumen, vamos a definir entonces lo que es un espacio vectorial con palabras muy simples diciendo que es un subconjunto de un espacio vectorial que es a su vez un espacio vectorial sobre el mismo campo y con las mismas operaciones definidas en el espacio. Vamos a tratar de ver esto de manera esquemática antes de definir qué necesitamos validar para establecer que es un subespacio vectorial. Y entonces vamos a partir primero del concepto de un espacio vectorial. Decíamos entonces que para formar un espacio vectorial necesitamos primero un conjunto, que es el que al final va a formar el espacio vectorial, con una operación binaria definida en ese espacio vectorial. Que esa operación binaria le íbamos a llamar como adición de vectores y que esa adición de vectores tenía que cumplir todos los axiomas necesarios para que este sistema algebraico formara una estructura de grupo abeliano. Y recordamos nosotros que era cerradura, asociatividad, existencia de un elemento idéntico, de un elemento inverso y conmutatividad. Esos 5 axiomas entonces se cumplen con la operación adición de vectores definida aquí en el espacio vectorial. Y que para que exista este espacio vectorial, entonces es necesario que también exista un conjunto independiente que se llama campo, y que ese campo para nuestros fines o es de reales o de complejos. Y si es reales, entonces esto es un espacio vectorial real. Si son los complejos, esto es un espacio vectorial complejo. Y que de este campo lo que nosotros íbamos a obtener pues son todos los escalares que necesitemos en nuestro procedimiento. Cualquiera de estos entonces es un escalar que está contenido en el campo. Y que la manera de comunicar a este espacio vectorial con el campo de los escalares es a través de una nueva operación, ya no binaria, sino una operación que va a mezclar a un escalar del campo con un vector del espacio vectorial y que el resultado va a ser un nuevo vector del espacio vectorial. Entonces esta es la operación con la que comunicábamos al espacio vectorial con el campo de escalares. Ahora, a todo este concepto de espacio vectorial vamos a añadirle algo muy sencillo. Vamos a definir dentro del conjunto que forma el espacio vectorial un subconjunto que le vamos a llamar S. Y que este es el subconjunto que tiene posibilidades de formar un subespacio vectorial. ¿Qué tendría que cumplirse o qué representa ese subconjunto para que le podamos llamar un subespacio vectorial? Pues este tiene que ser un subconjunto tal que si yo hago una analogía y desaparezco el espacio vectorial en el cual está este subconjunto, si yo lo desaparezco y únicamente me quedo con este conjunto, no sin cambiar nada de lo demás, es decir, si sigue existiendo la misma operación adición definida, ahora nada más en este subconjunto, seguimos teniendo el campo de los escalares, el mismo campo K, y sigue estando la operación multiplicación por escalar, comunicando a este subconjunto con este campo de escalares. Es decir, lo único que hicimos entonces fue desaparecer a todos los vectores que sí pertenecen al espacio vectorial, pero que no pertenecen al subconjunto S. Todo eso lo desaparecemos, pero sí se permanece la misma operación adición de vectores, la misma operación multiplicación por escalar y el mismo campo. Si con todo esto este subconjunto sigue siendo un espacio vectorial, entonces le vamos a llamar subespacio vectorial. ¿Sí? Por eso les decía entonces un subespacio vectorial lo podemos entender como un subconjunto de un espacio vectorial que por sí solo es un espacio vectorial si utilizamos el mismo campo y las mismas operaciones definidas en el espacio original. Ese sería entonces el concepto de subespacio vectorial y lo podemos entender así: si yo desaparezco el resto del espacio vectorial que no es el subconjunto y esto sigue siendo un espacio vectorial, entonces lo que tengo en realidad es un subespacio vectorial. Entonces, inicialmente podríamos suponer que necesitamos validar la lista completa de axiomas que se necesitaban para que este fuera un espacio vectorial. La necesitamos validar para este subconjunto.
para poder establecer entonces que este es un espacio vectorial. Entonces esa sería la idea inicial que nosotros tendríamos o podríamos tener para buscar validar que este subconjunto se trate de un espacio vectorial. Sin embargo, vamos a tomar ventaja de algo que ya sabemos. Sabemos que esto está en el marco de un conjunto que sí forma un espacio vectorial. Es decir, todo esto que tenemos aquí ya es un espacio vectorial. Sabemos que en todo esto entonces se satisfacen los 10 axiomas necesarios para que esto sea un espacio vectorial. Y lo único que tenemos que hacer entonces es garantizar que ese subconjunto que nosotros tomamos del espacio vectorial es un espacio vectorial, es un subespacio vectorial. Pero como no estamos cambiando la operación binaria de adición de vectores, ni tampoco estamos cambiando la multiplicación por escalar, entonces no hay necesidad de validar los 10 axiomas completos. Entonces vamos a tratar de hacer un análisis para averiguar cuáles son los axiomas que tendríamos que validar para establecer que esto es un subespacio vectorial, ¿sí? De entrada vamos a descartar aquellos axiomas que solamente competen a la operación. Por ejemplo, asociatividad para la adición. Esta es una propiedad que ya se cumplía para todo el espacio vectorial completo. Dado que yo no estoy modificando la naturaleza de la operación binaria, esto se va a seguir cumpliendo. Entonces este no es un axioma que nosotros tengamos que validar porque no estamos alterando la operación. Si se cumplía asociatividad para todo el espacio vectorial, se va a cumplir asociatividad para un subconjunto del espacio vectorial. Entonces no hay necesidad de validar esta propiedad. Conmutatividad es otra de las propiedades que solamente dependen de la naturaleza de la operación. Si se cumplía conmutatividad para todo el espacio, se va a cumplir para un subconjunto del espacio. Entonces, en este tampoco tenemos que validar nada. La misma situación se va a presentar cuando yo hable de las leyes distributivas que involucran a la operación multiplicación por escalar. No le estamos alterando la operación, entonces tampoco vamos a validar, incluida asociatividad y la existencia de un idéntico para la multiplicación por escalar. ¿Por qué? Porque no estamos alterando para nada el campo. Si nos regresamos al esquema, el campo sigue completamente intacto. Lo único que hicimos fue restringir el conjunto del espacio vectorial. ¿A qué axioma sí le tendríamos que poner un poco más de atención? Por ejemplo, el idéntico para la adición. ¿Sí? Yo necesito que este idéntico para la adición, que sé que existía dentro del espacio vectorial, necesito que también esté contenido dentro del subespacio vectorial para poder establecer que existe este elemento idéntico. En muchos ejercicios es común que este sea el primer paso. Siempre que queramos validar un subespacio vectorial, primero estar seguros de que está contenido el vector 0. Si de entrada no está contenido el vector 0, podemos descartar ese subconjunto como un posible subespacio vectorial, porque necesitamos que este vector 0 esté contenido en el subespacio para que pueda ser un espacio vectorial por sí solo. Mismo caso para el inverso para la adición. Yo necesito que cada elemento de ese subconjunto tenga su inverso dentro del mismo subconjunto. Si pasa que uno de los elementos ya no tiene su inverso dentro del mismo subconjunto, entonces va a existir un elemento que no tenga inverso para la adición. Entonces estas serían dos propiedades a las cuales sí hay que ponerle atención. Sin embargo, vamos a platicar la posibilidad de que estas dos propiedades se validen de forma indirecta si nosotros solamente comprobamos cerradura para la adición y cerradura para la operación multiplicación por escalar. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros validamos primero cerradura para multiplicación por escalar, tenemos que recordar que esta cerradura cumple ciertas propiedades dentro de un espacio vectorial, algunas de ellas incluso las validamos en el video pasado. Por ejemplo, una de ellas que nos dice que si yo tomo el 0 del campo y lo multiplico con cualquier vector del espacio, el resultado tiene que ser el vector 0. ¿Qué significa eso? Que nosotros en nuestra definición no estamos restringiendo para nada el campo, toda la restricción está dentro del espacio. Eso significa que por aquí sigue existiendo el 0 del campo, que es una posibilidad de que yo multiplique este 0 del campo por cualquier vector del espacio, del subconjunto que en este caso queremos validar como subespacio. Entonces, si yo valido la cerradura para multiplicación por escalar, gracias a esta propiedad está implícito que uno de los posibles resultados es que aparezca el vector 0.
Entonces, validando la cerradura para multiplicación por escalar, garantizamos que aquí estará contenido el vector 0. Y si además nos concentramos en validar la cerradura para la adición, estamos garantizando que dentro de este mismo subconjunto existen elementos que operados entre sí me den como resultado ese vector 0, ahora que sabemos que ya existe dentro de este subconjunto. Entonces, en conclusión, estos dos axiomas también se validan si nosotros nos concentramos a validar solamente la cerradura para ambas operaciones, tanto para la adición y para multiplicación por escalar. Desde la lista completa de axiomas solamente vamos a validar estos dos, cerradura para la adición y para la multiplicación por escalar. Como nota adicional, bueno, si nosotros vamos a empezar a validar si un subconjunto es un subespacio o no, lo conveniente siempre será como primer paso, o algo que yo les voy a poner en las notas como paso 0, es validar que el vector 0 esté contenido dentro del subconjunto. Si bien no es necesario, porque en caso de que no esté contenido, la cerradura para multiplicación por escalar no se va a cumplir, sí nos puede ayudar a simplificar el procedimiento. Si de entrada nosotros sabemos que el vector 0 no está incluido dentro del subespacio, podemos decir que eso ya no es un subespacio y nos ahorramos el procedimiento de estar validando los otros dos axiomas. Entonces no es indispensable, pero es deseable primero validar que esté contenido el vector 0 porque nos puede ahorrar procedimiento. Y eso es lo que aparece aquí en las notas cuando nos hablan de la definición de subespacio, que solamente tenemos que validar cerradura para la adición y cerradura para multiplicación por escalar. Bueno, vamos a platicar de algunos ejemplos de espacios vectoriales. El primero de ellos es lo que vamos a llamar un subespacio vectorial trivial, y se trata de un subconjunto de un espacio vectorial donde solamente esté contenido el vector 0. Si ustedes recuerdan, también hablábamos de la existencia de un espacio vectorial trivial, que era aquel espacio vectorial que se formaba únicamente con el vector 0. De tal suerte entonces que si hablamos de un subespacio vectorial trivial, también lo podemos formar si solamente tomamos un subconjunto de un espacio vectorial que solamente contenga a ese vector 0. Y de forma muy sencilla, pues nos damos cuenta que se cumplen ambas cerraduras. Vector 0 más vector 0 es igual al vector 0, que es una propiedad que también ya comentábamos y validamos en el video anterior. Y para todo escalar en el campo se va a cumplir que el escalar por el vector 0 va a ser igual al vector 0, por lo tanto también cumple cerradura. Al cumplir ambas cerraduras, entonces hablamos de que este es un espacio vectorial y le podemos llamar subespacio vectorial trivial. Un espacio vectorial es un subespacio en sí mismo. Esto pareciera ser una obviedad. Si yo tengo un conjunto que ya sé que es un espacio vectorial y en lugar de definir un subconjunto trabajo con un conjunto que coincida con el conjunto original, entonces podemos decir que un espacio vectorial es un subespacio de sí mismo. Cualquier otro subespacio vectorial que podamos formar dentro de un espacio vectorial distinto a este propio, o a que un espacio sea un subespacio en sí mismo, le vamos a llamar como un subespacio propio, que evidentemente es el que nos interesa a nosotros proponer y validar dentro de un espacio vectorial. Entonces vamos a iniciar con un par de ejemplos. En el primero de ellos nos piden demostrar que el conjunto de puntos que se encuentran en una recta que pasa por el origen constituye un subespacio vectorial de R2. Y en el segundo lo que nos piden es demostrar que el conjunto de puntos que se encuentran en una recta que no pasa por el origen no constituye un subespacio vectorial de R2. Entonces vamos a trabajar con estos dos ejemplos, empezando con el primero, donde vamos a demostrar que el conjunto de puntos que se encuentran en una recta que pasa por el origen constituye un subespacio vectorial de R2. Vamos a hacer, como siempre les sugiero, hacer una interpretación del ejercicio antes de iniciarlo para que estemos claros de qué información nos están proporcionando y qué es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Entonces nos hablan del espacio vectorial R2. Todo lo que vamos a hacer nosotros está en el marco del espacio vectorial R2. Espacio vectorial R2 sabemos que se forma solamente en el campo de los números reales. Entonces cuando dicen espacio vectorial R2 implícitamente está la información de que el campo que vamos a utilizar es el campo de los reales. Y dos operaciones que son las usuales, las operaciones de adición y multiplicación por escalar usuales. Entonces, conjunto R2 con la operación suma definida en R2, adición. Aquí ya sabemos que esto es un grupo abeliano.
está definida la suma de vectores, podemos utilizar la suma usual para sumar a cualesquiera que sean dos vectores de este conjunto. Estamos trabajando en el campo de los reales y entonces la forma de comunicar el campo con el espacio es la operación multiplicación por escalar, que es la usual en R2, y tenemos un subconjunto. En este caso no tenemos definido de manera explícita el subconjunto, tenemos una descripción verbal que nos dice que este subconjunto entonces tiene que contener a todos los puntos de una recta que pasa por el origen. Entonces, como primer paso, en un ejercicio usual, este subconjunto S ya nos lo tienen que dar definido, es decir, nos tienen que decir el conjunto S es igual a los vectores, a lo mejor x más 2y, 2xy, tal que x y y sean reales, una definición por compresión de un conjunto de ese tipo. En este ejercicio nomás nos dicen qué representa ese subconjunto, entonces tenemos que llegar a una forma explícita de ese conjunto. Entonces partimos del espacio vectorial R2. ¿Sí? Un espacio vectorial R2 pues nosotros lo podemos ver como un plano cartesiano, podemos representarlo de forma gráfica como un plano cartesiano. Lo que nos piden es tomar a las rectas que podamos definir en este plano cartesiano que corten el origen, es decir, cualquier recta con cualquier pendiente, pero que esa recta tengamos la certeza de que pasa por el origen. Es un subconjunto que tenemos que demostrar que se trata en realidad de un subespacio del espacio vectorial R2. ¿Cómo podemos definir a una recta? Pues podemos partir de la ecuación de la forma y igual a mx más b, es decir, cuando conocemos la pendiente y la ordenada al origen podemos definir la ecuación de cualquier recta. Para el caso particular donde nos piden que esta recta contenga el origen o que pase por el origen, entonces la ordenada al origen tiene que ser 0. Y de esta ecuación general vamos a caer a una ecuación muy particular donde nada más tenemos y igual a mx, donde m entonces es la pendiente. ¿Qué es lo que estamos variando aquí cuando estamos representando la recta de forma gráfica? Solamente variamos la pendiente porque b, la ordenada al origen, pues siempre va a ser 0 si queremos que esta recta contenga al origen. Ahora, si sustituimos esa condición en el enunciado del espacio vectorial R2, de esa manera vamos a crear un subconjunto S del espacio vectorial R2. Es decir, a todo vector x, y que pertenezca al espacio vectorial R2, vamos a añadirle una condición aquí después del tal que. Vamos a decir entonces que este subconjunto S de R2 contiene los vectores x, y, tal que y sea igual a m por x, y que x y y pues puede ser cualquier número real. Si sustituimos esta ecuación aquí en la definición de la estructura de los vectores que pertenecen a S, entonces nos quedaría que el subconjunto S contiene los vectores de la forma x, m por x, tal que x sea un número real. Y m, si bien m puede representar cualquier número real, este tiene que ser fijo en todos los miembros de cada uno de los subconjuntos. Es decir, queremos como subconjunto a la infinidad de puntos que están sobre una recta que pasa por el origen. Y entonces todos los puntos que pertenecen a este subconjunto tienen que tener la misma pendiente, es decir, m. Y entonces ya conocemos el enunciado de forma explícita al subconjunto S. Les digo, en un ejercicio convencional ya nos tendrían que dar esta definición del subconjunto S. Este entonces es un subconjunto, esto está contenido dentro del espacio vectorial R2. Y vamos a particular en un caso de la infinidad de pendientes que podríamos proponer aquí, pues vamos a proponer una pendiente, por ejemplo, de 0.5, de un medio. Vamos a trabajar con esta recta entonces. Esta es una recta con una pendiente dada y sobre esta recta nosotros podríamos ubicar una infinidad de puntos. Aquí tenemos, por ejemplo, los puntos A y B. Vamos a olvidarnos un poco de estas dos marcas y nosotros podemos entonces proponer una infinidad de puntos A y B dentro de esta recta. Vamos entonces a demostrar que esto se trata de un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Entonces el procedimiento que comentábamos anteriormente, como paso cero, antes de validar las cerraduras, vamos a verificar que se contenga al vector 0. Si no contiene el subconjunto al vector 0, desde aquí nosotros podemos decir que esto ya no es un subespacio, porque necesitamos que el idéntico aditivo, que el vector 0, esté contenido dentro del subconjunto, porque si no se invalidaría el axioma de la existencia de un elemento idéntico
para todos los miembros del espacio. Entonces necesitamos que este vector 0 esté contenido. Para el caso del espacio vectorial R2 con la suma y multiplicación por escalar usual, ese vector 0 resulta ser precisamente el punto o el vector 0,0. En este caso nosotros ya sabemos que esta es una recta que corta el origen, por lo tanto sí contiene este vector 0. ¿Cuál sería la forma de validarlo si nosotros no supiéramos eso de entrada a través de la estructura del subespacio, del subconjunto? Pues es precisamente buscando si existe un valor para x en este caso, que sustituyéndolo en esta expresión nos genere a ese vector 0. Y en este caso de manera muy sencilla, si x vale 0, aquí tendríamos 0, m por 0, que nos daría también 0. Entonces sí está contenido el vector 0,0. Dado que sí existe, sí está contenido en el subconjunto, tenemos que seguir la validación. El hecho de que exista el vector 0 dentro del subconjunto no es condición suficiente para poder decir que esto es un subespacio. Sin embargo, por el contrario, si no existe el vector 0 dentro del subconjunto, sí es completamente válido decir que esto no es un subespacio. Entonces, ya que estamos seguros de que sí existe el vector 0, vamos a continuar validando ambas cerraduras. Cerradura para la adición, entonces necesitamos dos vectores del subconjunto, en este caso u y b. Para definirlos, pues tienen que tener todas las características necesarias para pertenecer a este subconjunto. Dos posibilidades son el vector u, que está definido con x1, entonces tendríamos x1, m por x1, y un vector, perdón, aquí sería b igual a x2, m por x2. Entonces estos vectores u y b, si se fijan, tienen la misma pendiente. M no cambia. ¿Por qué? Porque queremos dos puntos que estén sobre la misma recta, que en este caso podrían ser los puntos A y B que tenemos aquí en esta gráfica. Dos puntos que estén sobre la misma recta. Y vamos a validar la cerradura. Vamos a sumar a estos dos vectores que representan a cualquiera del subconjunto y vamos a validar si el resultado es un tercer vector cualquiera que también pertenezca al subconjunto. Entonces vamos a sumarlos, dado que estamos trabajando con la suma usual en R2, pues sabemos que esta suma se realiza elemento a elemento. Entonces tendríamos x1 más x2 en la primera posición del vector y m por x1 más m por x2 en la segunda posición. De este término del segundo podemos factorizar la pendiente y entonces nos quedaría x1 más x2, m por x1 más x2. Desde aquí nosotros podríamos validar que esto efectivamente pertenece al subconjunto S. Sin embargo, para que sea un poco más claro, podemos proponer un cambio de variable en el que vamos a decir, bueno, dado que x1 y x2 son números reales, la suma de dos números reales también es a su vez otro número real, porque la suma de los números reales es una operación cerrada para el conjunto de los números reales. Entonces podemos decir si x, un cambio de variable diciendo si x es igual a la suma de x1 más x2, podríamos reescribir esta expresión de la siguiente manera, x, m por x. Entonces así está mucho más claro que esto efectivamente pertenece a este subconjunto y que se cumple cerradura para la adición. Visto de forma gráfica, nosotros podemos trabajar con la suma de vectores. Este punto que tenemos aquí representa la suma de los vectores a y b. Si yo manipulo el punto a, pues esa suma cambia. Igual si yo manipulo el punto b, la suma cambia. Si ustedes observan, no importa qué valor tome a y qué valor tome b, la suma, si bien cambia, siempre está igual sobre la misma recta. Eso significaría que no vamos a encontrar ningún punto a y b que estén sobre esta recta, cuya suma al final sea un punto que se salga de esta recta. Así es como podríamos ver la cerradura de forma gráfica, la cerradura para la suma. Ahora en un siguiente paso tendríamos que validar pues, la cerradura ahora para la multiplicación por escalar, y para eso vamos a tomar a uno de los vectores que ya definimos, por ejemplo el vector u que estaba definido como x1, m por x1, y además vamos a necesitar un escalar que salga del campo, en este caso el campo de los números reales, y este escalar alfa representa entonces a cualquier número real, pudiendo ser negativo, positivo o cero. Entonces validamos la cerradura, tenemos el escalar alfa por el vector u, y como es la multiplicación por escalar usual, sabemos que es el escalar multiplicando a ambos miembros del vector.
y entonces nos quedaría alfa por x1, alfa por m por x1. Si de aquí nosotros es suficiente para que podamos validar la cerradura, lo podemos hacer. Caso contrario, podemos hacer un cambio de variable como en el caso anterior, y tendríamos entonces que, como sabemos que x1 y alfa ambos son números reales y que el producto de números reales es también otro número real, podemos hacer un cambio de variable y decir que x sea igual a alfa por x1. Y reescribimos esta expresión a la cual llegamos después de hacer la multiplicación por escalar y nos quedaría entonces x, m por x. Y aquí está mucho más claro otra vez que este es un vector que también pertenece al enunciado del subconjunto. Y entonces al cumplirse ambas cerraduras para la suma, para la multiplicación por escalar y que se contiene al vector 0, ya podemos decir que esto sí es un subespacio vectorial de R2. De manera gráfica entonces podemos aquí activar la multiplicación por escalar y entonces empezamos a variar también el valor de alfa. Este sería entonces el resultado de multiplicar alfa por el vector u, y no importa si alfa es negativo, si es positivo o si es 0, siempre vamos a obtener un vector que pertenezca a la misma recta. Y esto es independiente si yo empiezo también a variar la pendiente de la recta, me quedo con cualquier recta que corte el origen, todos los puntos que tenemos aquí ubicados siempre van a estar sobre la misma recta. No importa el valor de A ni el valor de B, ni tampoco importa la pendiente ni el valor de alfa, siempre vamos a tener puntos que estén sobre la misma recta. Entonces, en conclusión, toda recta que corte el origen es un subespacio vectorial del espacio vectorial R2. Y obtenemos algo bastante similar, con la diferencia de que ahora nos piden demostrar que el conjunto de puntos que se encuentran por una recta, ahora que no pasa por el origen, no es un subespacio vectorial de R2. Entonces la interpretación del problema es la misma que vimos en el caso anterior, solamente que ahora el subconjunto S corresponde al conjunto de puntos de una recta que no corta el origen. Y de igual manera no conocemos el enunciado explícito del subconjunto S, entonces hay que encontrarlo. Aquí, antes de continuar, yo les sugeriría una pausa en el video, que intenten resolver el ejercicio y después regresen al video en el caso de que tengan alguna duda o para verificar su resultado. Entonces el procedimiento es muy similar, partimos del espacio vectorial R2 y tenemos la ecuación de una recta que representa a cualquier recta. En este caso, a diferencia del anterior, pues lo que nosotros dijimos en el anterior es que si la recta cortaba al origen, este elemento que es la ordenada al origen tendría que ser 0. En el caso que nos piden trabajar con rectas que no pasen por el origen, entonces esencialmente B tiene que ser distinto de 0. Y sustituimos entonces esta ecuación o la añadimos como condición aquí al enunciado del espacio vectorial R2 para construir entonces un subconjunto de R2. Entonces nos quedaría que ese subconjunto S contiene los vectores x, y, tal que y sea igual a mx más b y que x y y sean números reales. Y esta ecuación la vamos a sustituir aquí en la estructura de todo vector que pertenezca al subconjunto S, y entonces nos quedaría que S es igual a x, mx más b para cualquier x en los números reales. Y esta es la estructura entonces que tienen que tener ahora cualquier vector que propongamos que necesitemos que pertenezca a este subconjunto S. Entonces paso 1, paso 0, que vamos a llamar como paso 0, es siempre el mismo. Vamos a verificar que se contenga el vector 0. Si no se contiene el vector 0, desde aquí la conclusión podemos decir que no es un subespacio vectorial. Y decíamos que bueno, nosotros ya sabemos de entrada que este no va a ser un subespacio vectorial, y una posible respuesta a este ejercicio es que bueno, si yo estoy trabajando con una recta que no corta el origen, pues evidentemente no contiene al vector 0 porque no pasa por aquí. Cualquier recta que no pase por el origen no va a contener al vector 0. Desde entrada eso sería suficiente para que nosotros podamos decir en este ejercicio que no es un subespacio vectorial. Si no conocemos esta información y solamente tenemos este enunciado para el subconjunto en otro problema, pues vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a tratar de encontrar un valor, en este caso solamente de x, que haga que esto se convierta en un 0,0. Y si nosotros hacemos x igual con 0, pues tendríamos 0, m por 0 nos quedaría 0, pero tenemos más b.
Y como esa es una recta que no corta el origen, esencialmente b es distinto de 0. Por lo tanto, a pesar de que x sea igual con 0, vamos a tener un valor aquí distinto de 0. Y entonces el vector 0 no pertenece al subconjunto. Y aquí terminaría el problema porque al no contener el vector 0, esto no puede ser un subespacio. Sin embargo, vamos a continuar validando las cerraduras para ver qué pasaría si a nosotros se nos olvida validar si se contiene o no se contiene el vector 0. Entonces iniciamos con cerradura para la adición. Proponemos dos vectores que son necesarios para validar cerradura. En este caso los vectores u y el vector b. Este también tendría que ser b, perdón. Y entonces los podemos proponer al vector u como x1, mx1 más b, y al vector b le vamos a cambiar, en lugar de x1 vamos a utilizar x2. Entonces nos quedaría x2, mx2 más b. Y validamos la cerradura con la suma usual, definida en vectores de R2. Y esa suma usual pues nos dice que vamos a sumar elemento a elemento. Y entonces tendríamos x1 más x2 en la primera posición, mx1 más mx2 más b y más b. Recordando entonces que cuando nosotros definimos a estos dos vectores, la pendiente y la ordenada al origen tienen que ser la misma para poder establecer que son dos puntos que pertenecen a la misma recta. Es decir, eso lo podemos ver gráficamente aquí. Ahora necesitamos que b sea distinto de 0, entonces vamos a proponer un valor de b. Aquí ya estamos con un valor de b distinto de 0, con un valor de b de 1.5. Y podemos proponer a los puntos a y b. Estos dos puntos entonces están sobre una recta, tienen una misma pendiente y una misma ordenada al origen. Si lo sumamos entonces, si simplificamos esta expresión, podemos factorizar la pendiente. Entonces tendríamos mx1 más mx2, si factorizamos la pendiente tendríamos m por x1 más x2, perdón, aquí el paréntesis cerraría hasta aquí. Y finalmente dejamos al 2b fuera del producto que tenemos aquí por la pendiente. Y tenemos que validar si esto pertenece o no pertenece al subconjunto S. Nuevamente, si desde aquí es suficiente para ustedes para determinar que no pertenece al subconjunto S, el problema podría terminar aquí. Caso contrario, lo que yo les sugiero es hacer el cambio de variable. Como x1 y x2 son reales, entonces la suma de esos dos también es real y vamos a hacer un cambio de variable por x. Y reescribimos de la siguiente manera: x1 más x2 pasa a ser x. Aquí tendríamos m por x1 más x2, sería m por x más 2b. Y este no es un elemento del subconjunto S. ¿Por qué? Porque si bien tenemos la estructura x, mx más una ordenada al origen, esta ordenada al origen ya no es la misma de la cual partimos. Nosotros partimos de una ordenada al origen igual a b. Y estamos encontrando que este nuevo punto, que resulta de sumar a los vectores u y b, es un punto que si bien pertenece a R2, ya no está sobre la misma recta, no pertenece al subconjunto S. Gráficamente entonces, si nosotros aquí activamos la suma, tenemos que la suma es un punto que también pertenece al espacio vectorial R2 porque tiene su ubicación en el plano cartesiano, pero no está sobre la misma recta. Y si nosotros variamos entonces a los puntos A y B, vamos a encontrar que esa suma nunca va a encontrar su ubicación sobre la misma recta. Igual podemos variar la ordenada al origen y solamente para el caso donde tenemos una recta que corta el origen, la suma sí se encuentra sobre esa misma recta. Para cualquier otro valor la suma se sale de la recta. Entonces esta no es una operación cerrada, dado que el resultado de la suma es un nuevo elemento que no pertenece al mismo subconjunto. Entonces aquí también la conclusión sería que no es un subespacio vectorial. Pero nuevamente vamos a seguir para ver qué pasa con la multiplicación por escalar. Para multiplicación por escalar entonces tomamos uno de los vectores con los que ya trabajamos y vamos a añadir un escalar cualquiera del campo que tiene que ser un número real para este caso. Hacemos la multiplicación por escalar con la regla usual, entonces al final tendríamos alfa por x1, alfa por m por x1 más alfa por b. Podemos hacer el cambio de variable, donde decimos que x va a ser igual a alfa por x1, y entonces nos quedaría al final x, mx más b, ¿sí? Más alfa por b, perdón. Aquí este es alfa por b.
Y entonces tenemos que esta nueva ordenada al origen también es distinta a la de la recta. La nueva ordenada al origen es igual a alfa por b. Entonces alfa por b no coincide con la ordenada al origen de la cual partimos, que es solamente b. Entonces aquí también la conclusión es que este nuevo vector no pertenece al mismo subconjunto. Y visto de manera gráfica, si ahora activamos la multiplicación por escalar, pues nos vamos a dar cuenta que tampoco ese nuevo vector tampoco pertenece a la misma recta. Y podemos variar b, bueno, en este caso a, que es el vector que se está multiplicando, y se va a mover ese nuevo vector, pero jamás va a estar sobre la recta. Podemos incluso manipular alfa y tampoco vamos a encontrar que se cumple. Solamente cuando alfa vale 1, pues ahí sí se estaría cumpliendo, porque tendríamos que 1 por el vector u, pues me va a dar el mismo vector u. En este punto sí se cumple, pero en la generalidad de los casos no se va a cumplir. Solamente se cumpliría si este valor del ordenado al origen pues es 0. Noten cómo tanto la suma como la multiplicación por escalar, cuando b es igual a 0, sí quedan sobre la misma recta. Entonces solamente para el caso en el que la recta contenga el origen, esto sí va a ser un subespacio vectorial. Para cualquier otro valor del ordenado al origen, esto no es un subespacio vectorial. Entonces con eso demostramos el segundo ejercicio, que nos pedía demostrar que el conjunto de puntos que se encuentran en una recta que no pasa por el origen no constituye un subespacio vectorial.